Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hoy de Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando su programa El Despertar con el Mesías, cuando es el día lunes, el primero del mes cuarto del año 2024, a las 6:14 en la mañana. Estamos en este Despertar con el Mesías en un tiempo especial de elevar nuestras conciencias y programar un día especial, un día maravilloso, un día, como lo dicen las Escrituras, sobrenatural. El octavo día es el tema que hoy vamos a tomar, hoy es el tema que vamos a desarrollar y vendría a ser como el 8 en el hebreo, que quiere decir el Sheminim o la riqueza, y entonces de ahí extraemos esta frase, la riqueza sobrenatural. Vamos a estar explicando, luego aplicando y luego implicándonos en este tipo de riquezas para manifestar lo que realmente somos, y que no solamente se queden en deseos, sino en un poder especial de manifestar la realidad de lo que somos, la realidad de cómo fuimos hechos y el propósito para el cual estamos en este mundo. Y por eso, pues bueno, elevando la conciencia en niveles superiores, le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el palpitar de nuestro corazón. Centramos nuestra energía, nuestros pensamientos en sentir todo nuestro cuerpo, en sentir cada célula de nuestro cuerpo, en sentir el respirar y el palpitar de nuestro corazón, porque sabemos que tenemos vida y que somos vida y que podemos dar vida a todo. Por eso usamos toda la fuerza, el poder, la energía creadora de vida que se nos ha otorgado desde el principio de los tiempos por el Todopoderoso. Esa energía de vida que es de imagen y semejanza de Él, entonces nos lleva a este tema, al tema que hoy estamos desarrollando y hemos elegido para iniciar esta semana, de acuerdo al estudio ordenado de las Escrituras, que se llama Parashá en la cultura hebrea, y es la número 26, y está allí en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 9, verso 1 al 11:47. Y no se trata de algunos textos bíblicos, se trata de tomar los códigos de las Escrituras y aplicarlo a nuestra vida, para que se convierta en una energía poderosa, esa energía que viene del Creador, y no necesariamente la energía que malgastamos en darle deleite a nuestro cuerpo, sino en instruir y en fortalecer nuestra alma para poder disfrutar todo el poder y el potencial que tenemos dormido dentro del cuerpo. Por eso, en esta mañana tomamos el tema del Sheminim, el tema del número 8 y el número 13, que no son ni numerología ni nada de lo que a veces muchas las creencias de algunas culturas con cierto conocimiento sobre el tema, no necesariamente es ubicar un número, sino saber lo que él representa conforme a las Escrituras, conforme a los códigos de las palabras codificadas en números, y allí vienen las fórmulas matemáticas que se conocen como logaritmo. Entonces buscamos establecer un orden de lo natural, y eso es lo que se llama milagro. Es el verdadero orden, es ese orden cuando entramos a lo natural del reino de los cielos, en hebreo es Shemini u octavo. Y entonces esa naturaleza que tiene el mundo hoy es producto del error, de la caída, y por eso la caída del hombre pues trajo un mundo natural, pero realmente fuimos diseñados en un mundo por encima de este natural, y eso es lo que se representa en el número 8. Por eso vemos nosotros que al octavo día era circuncidado el niño, que en el octavo día pues ocurre la consagración del sacerdote, y ocurren cantidades de cosas en el octavo día, incluso pasan algunos años y todavía se está contando el octavo día, porque la palabra día en hebreo yom es época, no necesariamente 24 horas, y por eso pues esas parábolas de las Escrituras, cuando no se entienden desde la cultura del contexto original, pues terminan en unas ideas totalmente erradas del contexto original, y por eso pues se llevaban 7 días de consagración del sacerdote, y consagrar es precisamente dedicarlo, y entonces se establece ese sacerdote un ADN distinto,
y para establecer el ADN del mundo de la eternidad, el ADN del rey sacerdote Melquisedec, pues aparece un registro en lo que hoy conocemos en la sangre de nuestro Mesías Yeshua, que tú conociste como Jesús, y eso en el hebreo se conoce como grasoso, como lleno de aceite, como gordo, como rico, y expresado en una sola palabra, shemini, u otavo, sustancioso, fértil, brillante, y por eso pues las palabras deben de brillar para que ese brillo quite todo lo opaco, quite todo lo que está escondiendo la belleza y la radiante presencia del Todopoderoso en todas las cosas. Entonces, conociendo esto, que el octavo día no es un número sino un código de ese nacimiento de nuevo, de entrar al mundo de la fe, que el octavo día es ese código, y que el sacerdote consagrado y ungido pues abre los ojos de ese mundo de la fe, ese mundo de esa certeza, de esa realidad distinta a la realidad física. Entonces allí nos damos cuenta que como cuando uno se da cuenta del número de la lotería sin que ésta juegue, sin que suceda el sorteo. Entonces ese hombre del octavo día es un sacerdote conectado con el mundo de la divinidad, con el mundo del Todopoderoso. Entonces ve las cosas no como son, sino como deben ser. Y es allí donde viene esa diferencia de vivir en la dimensión de este mundo y en la dimensión del mundo sobrenatural, lo que se conoce como en la dimensión de los milagros. Y entonces esa conexión con ese octavo día nos permite entender el misterio del Todopoderoso, para materializar el amor, lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que Él dice, todo está basado en el amor y la misericordia. Y cuando nos conectamos con esa dimensión, pues podemos vivir en la tierra como se vive en los cielos. Entonces todo esto aparece como una cortina entre el séptimo día y el octavo día, y esa cortina se conoce como la cortina del punto medio. Por eso allí, en ese estado de ser, ya la persona no requiere pedir. Ese estado de ser es para que la persona empiece a crear, y no necesariamente a pedir, sino a usar ese poder creativo, y entonces crea lo que desea. Y por eso esos deseos tienen que ver con los deseos del corazón del Todopoderoso, para que eso que cree, de creer, de crear y de creer, entonces es el mismo verbo, sea conforme al pensamiento del Creador. Entonces allí uno siente, o la persona siente, que ya lo tiene todo, aunque no tenga nada, pero está conectado con esa sustancia del todo. Y como es como comprar en el internet. Si uno mira la foto, eligió el producto, lo compra, y entonces ya no está pensando en que no hizo la compra, en que no lo vio, en que no lo tocó, no tiene esa zozobra. Entonces se mantiene en ese final, sabe que le va a llegar el producto, y entonces de la misma manera, si uno se mantiene en un final honrado, respetado, amado, pues, o valorado, entonces se entiende y sabe que todo está hecho, que todo está terminado. Entonces este mundo nos permite ver si las cosas visibles vienen de la invisible, pobreza y enfermedad, riqueza y pobreza, ese mundo es el mundo de la unidad, es el mundo del amor. Entonces en ese mundo no existe el diablo ni los demonios, entendiendo como diablo decir o hablar de dos formas. Di es de dos y hablo de hablar, y que no es, porque si el Yohei Bauhei es el que es y es el que existe, ese Hasatan solamente existe en lo físico, porque lo creó la mente del hombre sin darse cuenta que no existía, pero que ahora le estamos dando vida. Esa mente generó un estado de ser de pobreza, de enfermedad, de miseria, y esta apareció, se manifestó en el mundo físico. Y entonces allí viene ese sustento energético que establece la existencia de esa enfermedad, de esa pobreza, de esa miseria, y eso es lo que vagamente entendemos como espíritus inmundos,
y se conoce como que el origen de todas esas cosas se conoce como el adversario. O sea que el adversario es precisamente lo que tenemos a nuestro favor, y es nuestra mente, nuestro imaginario mental. Entonces no se trata de tener más conocimiento, se trata de tener más sabiduría. Porque el conocimiento es solamente información, pero la sabiduría es cuando uno lo practica. Se logra solamente en la práctica y entonces aparece una experiencia, y por eso nuestro Mesías, Yeshua, nos enseña esa sustancia infinita que Él le llama Padre, Abba, fuente, ese pensamiento que tiene un origen en la mente del Creador. Y esa mente del Creador no piensa en muerte, no piensa en enfermedad, ni piensa en miseria. Piensa conforme la idea del octavo día, en lo rico, en lo sustancioso, en lo brilloso. Y es por eso que resplandece la luz de la palabra como el sol de justicia. Todas estas son alegorías que iluminan nuestra mente con ese pensamiento correcto, y aparece el sentimiento correcto, y aparecen las palabras correctas, y aparece la manifestación de la riqueza, de la alegría, de la felicidad. Y todo esto, todo este entorno se le conoce como iluminación. Esto se traduce en el hebreo como simjá, como alegría. Entonces alegre no es estar alegre porque alcanzó alguna de todas las cosas. La alegría del octavo día es porque alcanzó el mundo del todo. Y si lo tenemos todo, pues no cabe la pobreza y la miseria, porque es todo riqueza, es todo alegría, es todo felicidad, y todo lo bueno, toda la alegría y toda esa felicidad. Entonces allí no tiene cabida lo humano. Por eso cuando la gloria se manifiesta, no podía entrar nadie al templo, porque todo estaba lleno de la gloria del Todopoderoso. Esto nos da a entender que cuando tenemos esa llenura de espíritu, de poder, cuando tenemos esa llenura de luz, pues nunca cabe en la mente de esa persona la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Y ella se disuelve, porque la luz disuelve las tinieblas, la luz solamente ilumina. Entonces allí no hay batalla, allí no hay guerras, allí solamente hay luz. Y es por eso que queremos practicar y entrar a ese estado de luz y soltar todas esas tensiones de las batallas, de las guerras, de todo el esfuerzo, y dejarnos iluminar por la luz de la palabra, para poder experimentar ese nacimiento de nuevo, ese Shemini, o ese octavo día, que no es necesariamente un día, sino una dimensión de tiempo y espacio, de alegría, de gozo, de felicidad, de plenitud y de todo. Entonces, cuando creemos que existe el mal, este se manifiesta, porque la mente no se detiene de crear. Entonces, cuando le damos mal uso a ese poder creativo, empezamos a pensar lo errado, lo equivocado. Eso es lo que se llama pecado o error. Y entonces entramos a esa dimensión del bien y del mal, ese mundo dual, que solo existe en lo relativo. Por eso aparece pues el tiempo y espacio que es relativo. Eso relativo es el mundo físico, que es pasajero, que es efímero, que es ilusorio. Pero en el mundo del Shemini, o el mundo del octavo día, es el mundo de lo absoluto, el mundo del todo. Entonces nosotros, entendiendo esos dos mundos, entendiendo el reino terrenal y el reino celestial, podemos traer el reino de los cielos a la tierra, iluminándolo todo con el brillo de la luz de las palabras de bendición, o trayendo opacidad, colocando un mundo opaco, oscuro o en penumbras, con palabras negativas, con palabras maldicientes o maldichas. Entonces ese poder no es, el poder no está en la técnica, el poder solo, la técnica solo muestra el poder que hay en cada uno de nosotros. Entonces esa conexión con ese mundo de la conciencia elevada, esto se conoce como el mundo de la conciencia del Todopoderoso, de la conciencia más elevada, ese mundo de la conciencia conectada con la sabiduría divina. Entonces allí no se trata de pedir dinero o de pedir cosas, se trata de crearlas. Por eso
Yeshua, nuestro Mesías, el que tú conociste como Jesús, no nos dejó creencias, no nos dejó leyes religiosas, nos dejó principios para entrar en ese mundo sobrenatural, en ese mundo del octavo día. Entonces aparece cuando nos desconectamos el error, que fue traducido como pecado. Y ese pecado es una prostitución mental. Quitar la idea del Creador y poner otra idea. Allí se manifiesta la prostitución. Y cuando se ejecuta esa prostitución aparece la fornicación. Entonces por eso dice, oh almas adúlteras, dice la carta de Santiago, y por eso ni la prostituta, ni el fornicario, ni el pecador están muertos. La paga del pecado es muerte. Están dormidos. Y dijo Jesús, vamos a ir a despertarlos, despertar la conciencia, sabiendo que estas no son personas, sino personificaciones que cuentan una historia codificada, y entonces pues ahora entramos a ese estado de ser verdadero, y es lo que se conoce como Shemini. Y por eso es que toda esta semana vamos a estar hablando del octavo día, de lo sobrenatural. Después de consagrar el sacerdote, de ponerle las vestiduras, después de darle uso al templo, después de entender las alegorías de la restauración de nuestro ser interior y darnos cuenta de lo que realmente somos, que somos brillosos, sustanciosos, que somos conforme el brillo del que nos creó, y que ahora mi Padre y yo somos uno. Entonces se nace de nuevo, y eso está explicado pues en el octavo día. Y por eso en esta instancia las personas llenas de poder y de riqueza de este mundo visitan los expertos en el mundo espiritual, porque estos conocen cómo moverse en ese mundo, y su riqueza no depende de la cantidad de cosas que pueda tener o en sus pertenencias pueda contar como suyas. Porque en este mundo, del mundo del octavo día, estas personas llenas de riquezas, que son parte del mundo de la riqueza y no todo, entonces buscan este experto en el mundo sobrenatural o en el mundo espiritual, y no lo contrario. Ahí es donde se manifiesta el verdadero líder, porque hay personas llenas de riquezas físicas, pero con pobrezas emocionales, mentales y espirituales. Y es por eso que la seguridad no depende del dinero. La seguridad depende de conocer lo que realmente eres. Y si sabes y entiendes y tienes certeza de que eres rico, no es por la cantidad de dinero, es por el brillo, es por la luz, es por ese poder que todos tenemos dormido dentro de cada uno de nosotros. Ese brillo se conoce como Shemini, y ahí viene la palabra Mashiachim, o impregnado de ese brillo, impregnado de ese aceite, impregnado de esa riqueza. Y es por eso que en el nombre de Yeshua, HaMashiach, la salvación de el Mesías, el brillo del Todopoderoso, el Hijo del Creador, de podernos dar brillo a todo. Entonces no requiere tener un crucifijo, tener cosas, requiere tener la mente llena de conocimiento y la sabiduría de lo que realmente somos. Y es para eso que se estudian los códigos de las Escrituras, para conectarnos con esa riqueza y empezarle a dar brillo a todo lo que está opaco. Y por eso usamos esas alegorías. Cuando acumulamos cosas que se van llenando de polvo, que se van llenando de de opacidad, se va opacando el lugar, esas cosas están ocupando el lugar de las cosas nuevas que brillan, que están resplandecientes, y es por eso que acumular cosas antiguas que no les damos uso, nos están robando ese espacio. Y por eso no se trata de tener cosas llenas de polvo y llenas de recuerdo del pasado. Se trata de sacar esas cosas que ya no le damos uso y poner cosas nuevas. Así funciona la mente. Darle las cosas viejas pasaron, morir al viejo hombre lisiado dentro de ti, y aquí todas son hechas nuevas.
renovados en el espíritu de la mente. El apóstol Pablo está usando el texto de las escrituras de Levíticos capítulo 9 verso 1, donde dice: y en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para ofrenda, o la ofrenda del sacrificio de la mañana, sin defecto, y ofrécelo delante de Yahweh. Y por eso, como ya entendimos y aplicamos los principios de lo que significa un oficio sagrado, que no es matar el animal, sino es morir a una naturaleza animal que es limitada y entrar a la naturaleza divina, que es la naturaleza del todo lo bueno, del todo lo amable, de todo lo de buen nombre. En eso penséis. Es una naturaleza que nace de la manera de pensar, y ahora cuando entendemos que los pensamientos del Todopoderoso son pensamientos de bien y no de mal, empezamos a practicar y a evaluar que ese pensamiento sea conforme el pensamiento del Creador y no conforme el pensamiento de la naturaleza animal. Experimentar, aplicar, ejercitar, vivir en el octavo día es practicar la manera de pensar en todo lo bueno. Si hay virtud alguna, entonces en eso penséis. Esos son los consejos del apóstol Pablo y las experiencias de los que han aprendido no solamente a dominar la mente, sino a manejar ese grandioso poder que el Todopoderoso le ha dado a todo ser humano, que es el poder creativo en el imaginario mental. Imagínate rico, imagínate brilloso, imagínate sustancioso, imagínate impregnado de aceite, y esa vasija que es la portadora de ese aceite se va a llenar, como en el tiempo en el cual el profeta le dijo a la viuda: trae vasijas que el aceite no cesa, y cada vasija que traiga se la llena, y el aceite nunca dejó de fluir. Se acabaron las vasijas, pero el aceite sigue fluyendo, y hay aceite disponible para todo aquel que prepare y limpie la vasija y coloque esa vasija para que se llene de la unción, del brillo, del poder. Esa vasija que puede ser tu mente, que puede ser tu alma, que puede ser tu cuerpo, que puede ser todo tu imaginario mental. Imagínate en un estado de riqueza, siéntela, obsérvala, visualízala, declárala, y ella se manifiesta, porque ese es el poder creativo del pensamiento del Creador. Allí nace el Mesías en nosotros, allí nace la persona de nuevo, allí el lamento se convierte en danza, allí la enfermedad se convierte en salud, porque entramos al mundo de la unidad, saliendo del mundo dual, donde ya no hay salud y enfermedad, riqueza y pobreza. Ahora todo es alegría, gozo, felicidad. Ahora has nacido de nuevo. Independientemente del mundo que te rodea, déjate llenar del brillo, de la luz de la palabra, iniciando esta semana conforme el estudio que de una manera ordenada el pueblo hebreo ha traído desde la época de Esdras y Nehemías, y que nuestro Mesías lo sustentó, lo apoyó y también participó de él. Participemos en esta semana de esa unción sobrenatural del mundo del octavo día, del mundo de la riqueza, del mundo del brillo, del mundo de la luz. Que tengas una buena mañana y que puedas iluminar este día con la luz de la palabra, como el sol de justicia que ilumina todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón. Boker Tov, buena mañana, Letarot, nos vemos luego.